del libro Impuestos Territoriales en Colombia, Actualidad, Perspectivas, Derechos Fundamentales, Impacto en las Pymes, de los autores Guillermo Fino Serrano, Claudia Victoria Valderrama Bejarano, Jorge Ricardo Puentes González y Mauricio García Garzón. Mi nombre es Adriana Abril, directora del Departamento de Relaciones Públicas. Es mi compañero, el doctor Rodrigo Plazas, director del Centro de Investigaciones. Es un honor para nosotros ser su maestro de ceremonias el día de hoy. Antes de iniciar, vamos a presentar a la mesa directiva e invitados que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias. Nos acompaña el decano del Programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana, el doctor Jean-Freddy Bustos Lombana. Asimismo nos acompañan los autores, doctor Fino Serrano, doctora Claudia Valderrama, doctor Ricardo Puentes y doctor Mauricio García. Señor director del Centro de Investigaciones, doctor Rodrigo Plazas Estepa. Señorita directora de Relaciones Públicas, doctora Adriana Abril. Señores profesores investigadores del Grupo de Análisis Contable, Económico y Financiero GACEF, Claudia Valderrama, Guillermo Fino, José Curbelo, Mauricio García, Ricardo Puentes, todos autores del libro que hoy me honran en el lanzamiento de su obra. Como decano de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana, me permito efectuar la presentación del libro Impuestos Territoriales en Colombia, Actualidad, Perspectivas, Derechos Fundamentales e Impacto en las Pymes. Los autores del libro no solamente son destacados docentes de nuestra facultad, sino conocedores del tema. Su vasta experiencia y profesionalismo permitirán al lector agudizar y comprender de manera profunda los grandes problemas e inconvenientes asociados en lo sustantivo, lo adjetivo, pero especialmente la insuficiencia para solucionar los problemas estructurales del sistema impositivo de las finanzas territoriales, que debe no solo contemplar el recaudo de ingresos, sino los principios de equidad y progresividad del régimen tributario, así como la calidad y priorización del gasto público en nuestro país, pero en especial su impacto en la producción nacional, que han impedido potencializar sectores como el agro, el comercio, la industria y el turismo, teniendo en cuenta la internacionalización de nuestro país en términos de justicia social y equidad. En buena hora, el lanzamiento de esta ejemplar obra, la cual fue fruto de la investigación acuciosa de nuestros docentes y que, con toda seguridad, permitirá establecer nuevos rumbos de una acertada política tributaria territorial. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Ya me conocen, soy Rodrigo Plazas, el director del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana, y realmente tengo que manifestar en primer lugar un saludo muy especial que les envían las directivas de la corporación, la doctora Vila Cristina Fandiño, el doctor Gustavo Telles Riaño, el doctor Gustavo Adolfo Telles Fandiño y la doctora Diana Josefina Telles Fandiño. Asimismo, para mí como director y como compañero de este equipo, es un gusto tener que resaltar que para esos autores, en este espacio tan importante, no es la primera vez que lanzan un libro. Ya quiero felicitar de manera especial al doctor Guillermo Fino Serrano. Este es su tercer libro, en 3 filmos distintas. El doctor David Mauricio García será su tercer libro, la doctora Claudia Valderrama será su segundo libro, y también el profesor Ricardo Puentes su segundo libro. Como vemos, libros de calidad, libros que reúnen todos los parámetros y lineamientos de conciencias, que han permitido que este grupo haya sido reconocido en categoría B por la reciente convocatoria de medición de grupos e investigadores. Acompáñenme a escuchar a cada uno de ellos que nos cuenten un poco acerca de cómo se gestó este texto, cómo se gestó este libro, ese trabajo exhaustivo, resultado de sus proyectos de investigación. Doctor Guillermo Fino, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos los participantes. Buenos días a los compañeros de mesa y coautores de este texto. Este es un texto que tiene una virtud muy interesante. No habla de un país de fantasía, sino de un país de realidad. Nuestro país está enfrentando serios problemas de origen financiero que ahorita están puestos de moda en todo lo que es el nuevo gobierno que se avecina a ser elegido por los colombianos. Y
ejercicio muy interesante que se ha hecho es ver qué es lo que propone cada candidato para buscar la forma de sacar a los colombianos, al 52% de los colombianos que están por debajo de la línea de pobreza o en la línea de pobreza, qué medidas tiene que tomar ese Estado para efecto de lograr los recursos que se necesitan. Desafortunadamente, salvo un candidato, todos los demás candidatos tienen la misma línea de acción y es la misma línea de error. Estamos absolutamente convencidos, algunos de esos programas, o están absolutamente convencidos algunos de esos programas, que el futuro de Colombia es seguir explotando la minería, que es una fuente de ingresos que puede subir y que puede bajar, y que la idea debe ser seguir recargando los impuestos sobre las personas de menor capacidad económica y seguir exonerando a los que más tienen plata de esos impuestos. Es escalofriante y hace parte de toda la investigación encontrar cómo en Colombia, de 50 millones de personas, solo 76.000 de 50 millones de personas tienen más de 1.000 millones de pesos de patrimonio. Y es todavía más escalofriante entender que de esas 76.000 personas, 10 personas tienen un patrimonio de 1.254 billones de pesos. Y es todavía más escalofriante ver que en la última reforma tributaria se subieron 3 puntos del IVA para compensar la eliminación de 3 puntos de impuesto al patrimonio que se eliminaron. Estamos en un camino errado. Este texto, este documento que se preparó, busca poner eso sobre el tapete, busca que haya una discusión, de que la gente no vaya digamos, con los ojos cubiertos a ver qué es lo que viene en el próximo futuro con el nuevo candidato presidencial. Repito, el 90% de los candidatos presidenciales están repitiendo más de lo mismo. Vamos a tener una situación en la que, si ustedes se ponen a ver las propuestas de los candidatos presidenciales, todos los candidatos presidenciales están planteando una reforma tributaria en el año 2018. Es decir, una vez llegue cualquier año al poder, inmediatamente va a plantear una reforma tributaria. Entonces el tema no es menor, entonces el tema no es simplemente un libro, el tema no es unas ideas aquí y consignarlas y hacérselas llegar a todo el mundo o a los que escasamente puedan llegar a conocerlo. No, el tema es de ciudadanía, el tema es de fondo, el tema es de equidad social, el tema es de igualdad, el tema es de progresividad, el tema es de regularidad en el pago de los impuestos. La única medida que tiene la gente para evadir el impuesto es quitarse el 50% o 40% de lo que tiene que pagar, evadiendo el IVA, la renta, las retenciones en la fuente, etc. Así no somos un país viable. Y no somos un país viable porque, aunque tenemos que trabajar en estas propuestas y porque hay que investigar estos temas, no somos un país viable porque muy poca gente en el país hace lo que hace la Corporación Universitaria Republicana, y es buscar llegar a la gente de menores recursos para que se eduque. Mientras que no haya educación, no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos salir de la situación crítica que estamos viviendo. Un pueblo educado es un pueblo que definitivamente entiende para dónde va y toma las decisiones acertadas. Mientras que sigamos con esos niveles de mala calidad de la educación, mientras que sigamos con esos niveles de alto costo de la educación, mientras que sigamos con las limitaciones para que las universidades públicas no puedan acceder más estudiantes, estamos cortándole el futuro, la vida, la sociedad a lo que nos convoca, que es a que nuestra sociedad sea cada vez más justa y cada vez más fuerte. Los invito a que lean el libro, los invito a que lo vean desde las 3 o 4 perspectivas que lo planteamos, pero los invito a que lo vean, y eso es lo importante, con espíritu crítico.
porque lo único que le sirve al autor es el espíritu crítico, que se le diga por qué se está de acuerdo o por qué no se está de acuerdo con una determinada posición. Pero así no se esté de acuerdo, así haya una posición radical, si eso existe, el libro triunfó, porque el libro puso a pensar a la persona, puso a pensar el lector. Y nuestra visión como autores es esa, que la gente no trague entero, sino que la gente se sienta, lea, critique y con una crítica constructiva mejore lo que nosotros pudimos hacer. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Claudia, por favor, compártenos cómo se gestó un capítulo, cómo se construyó esta interesante propuesta que complementa todo el tema de este libro tan importante. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Básicamente, este libro es una herramienta fundamental para educar a todos los contribuyentes colombianos. Uno de los desarrollos que realicé en el documento fue hacer más o menos un paralelo con lo que es el cobro de la cartera vencida a la luz de la banca tradicional. Me preocupa muchísimo que se espere bajo esta lupa colocar a todos los morosos del sistema tributario. Sería imperdonable someter a los deudores de impuestos a lo que viene sometiéndose los deudores de una cartera bancaria. No considero que sea la forma de reprimir, coaccionar, forzar para el pago de impuestos. Definitivamente lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que en primera instancia es educar. Este texto nos brinda esa oportunidad. Eduquemos a las personas, digámosles cuáles son los impuestos a los que tiene obligación como contribuyente para cumplir con ellos, pero no los sometamos a una cobranza que es la que tradicionalmente manejamos en unas centrales de riesgos, en donde ya las personas van a perder toda posibilidad de ser recuperadas para poder generar nuevamente una cartera o una cobranza sana de cartera vencida. Donde nosotros permitamos, y bien lo ha hecho la Corte Constitucional en su sentencia, en manifestar que no es posible la vulneración de los derechos al buen nombre y a la intimidad, que se someta a los contribuyentes a esto, distinto a lo que se está haciendo en el sistema bancario tradicional. Pero esa debe ser la posición, no solamente de los contribuyentes y del pago de las rentas de impuestos, sino de todos los seres humanos deudores en Colombia, porque definitivamente si no tratamos de hacer por la vía educativa, por la vía de la enseñanza, una socialización de lo que son nuestros impuestos y nuestras deudas, tristemente o difícilmente vamos a poder recuperar las personas cuando ya estén sumergidas en una cobranza perversa como es la que manejamos a través del sistema bancario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, compártenos, Mauricio, ¿cómo se gestó esta idea? ¿Cómo se gestó tu capítulo? Gracias. Buenos días para todos los asistentes. Bueno, para complementar un poquito lo que los compañeros dijeron, este capítulo se gestó a partir de los impuestos territoriales, habida cuenta de las reformas constitucionales y legales que se han gestado en el país a partir de la Constitución Política del 91. Entonces son temas trascendentales y elementos de discusión desde la academia hacia todos los sectores públicos y privados del país, en el sentido de que los impuestos territoriales deben de generar una correspondencia con los recursos de fuentes externas, dadas las regalías y las transferencias como instrumentos de la descentralización fiscal. Y vemos con sorpresa que salen las reformas, pero en sí no están cumpliendo su cometido, en el sentido de que si se está tratando de mejorar la equidad, pues no se logra, por cuanto los recursos de las regalías no están llegando finalmente a su destino, sino que se está quedando ahí en proceso de vinculación a los recursos
de los municipios de Colombia, habida cuenta que de 1.102 municipios más o menos, que son los que rinden cuentas al Departamento Nacional de Planeación, presentan proyectos y no son viables porque falta cualificación del recurso humano a nivel municipal y de hecho esos recursos que deben de cumplir una finalidad social no lo están haciendo. Precisamente ya se están gestando nuevos requerimientos para unas nuevas reformas en cuanto al tema de las regalías y las transferencias. Eso obliga a que los municipios generen sus propios recursos para que en correspondencia con los recursos de fuentes externas generen las dinámicas propias al interior de estos municipios y se reviertan en bien de la sociedad. Estos temas académicos deberían de trascender al órgano legislativo para que desde la academia surjan proyectos de ley que puedan cambiar la calidad de vida de nuestra población. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Y por favor, sigamos con el profesor Ricardo. Ricardo, todo el tema del impacto en las pymes, cuéntanos un poco acerca de ello. Sí, gracias. Buenos días a la mesa y a los asistentes, gracias por acompañarnos. Desde hace años, en compañía de los compañeros que están, valga la redundancia, del grupo, he venido trabajando alrededor de las pymes y el uso que éstas hacen de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es bien sabido que la mayoría del desarrollo empresarial a nivel de captación y de empleo lo hacen las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas, pues por las cuestiones de implementación de tecnologías, pues desarrollan o generan menos empleo. Las pymes son muy importantes en la mayoría de los países por esta razón y además porque son las que también generan la mayor parte de los productos. Si bien no es cierto que en casos como los nuestros sean las principales exportadoras por su poca capacidad de producir cosas de calidad para exportar. Una de las cosas importantes para el desarrollo de las pymes en la actualidad es el uso que le den a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y el país en eso no ha venido avanzando mucho. Lo máximo que encuentra uno en la actualidad es que el actual ministro de Comunicaciones ha hablado sobre que quiere hacer de Colombia el líder en el desarrollo de los medios de el Facebook, el Twitter, las utilidades sociales, los medios sociales. Quiere hacer a Colombia como el líder del chisme. Discúlpenme ustedes, pero ustedes saben que la mayoría de los medios de las redes sociales que se utilizan, de hecho Colombia hace poco, en los últimos años, ha venido ocupando los terceros, los segundos lugares en el uso de las redes sociales. Y pues si queremos ser los líderes a nivel mundial en esto, pues seguramente que casi lo vamos a lograr. Pero cuando nosotros miramos el uso que se le da a las TIC en términos de investigación de la ciencia o en términos de las aplicaciones que le hacen las pymes a estas tecnologías, es muy escaso. De hecho, algunos de los retrasos que nosotros tenemos para ingresar a la OCDE, son 23 pautas las que le colocaron al país para ingresar a este club, ustedes saben, de países de alto turniqué, digo yo. Ya se han cumplido 19 de las condiciones, faltan 3, y una de estas es el desarrollo de tecnologías de información y las comunicaciones. Estamos todavía un poco lejos de eso. Se supone que para el 23 de agosto, creo que es la última revisión que van a hacer. En lo personal, creo que si llegamos a cumplir y a pasar y a ingresar al club, estaré seguro que para ingresar al club solamente hay que cumplir con papeles, pero no con realidades. Lo que se está haciendo en el libro es básicamente colocando la realidad del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a partir
no de lo que se dice y de las estadísticas que están aquí en el país, sino básicamente de las mediciones internacionales. Cuando uno mira las mediciones internacionales y las compara con la realidad nacional, ya está mostrando una cosa muy diferente a la que nos están vendiendo. Seguramente que una de las tareas de las universidades, además de formar profesionales, impartir conocimiento, es el desarrollo de la crítica en torno a la realidad social, económica y política de los países. Y creo que con este libro estamos desarrollando algo a fondo en ese sentido, mostrando una realidad social que casi nunca se conoce. Esperemos que con esto hayamos dado un buen aporte al desarrollo del conocimiento y de la realidad nacional del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, muy bien. Quisiera aprovechar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que también cada uno de ustedes nos comentara cuál fue ese primer libro que los marcó o un libro recomendado que quisiera presentarle o comentarles o recomendarles a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento a través de redes sociales, que nos acompañan acá en el auditorio. ¿Cuál fue ese libro, doctor Fino? Adicionalmente a su libro, por supuesto, o a sus libros. No, pues yo llegué a la conclusión en la vida que uno es lo que es por lo que la lectura realmente es lo que le termina dando a uno el background para poderse defender. Yo quizás de niño tuve muchos libros muy cercanos a mí, pero una cosa que tengo que recordar es que mi papá me premiaba por leer, me daba un premio por leer, y eso es algo que se está perdiendo. ¿Cuál fue el primer libro que leí, el primer texto que leí, el primer texto que analicé y que nunca abandonaba? Es leer todos los días el periódico antiguo, todos los días el periódico. Y entonces toda esa cultura que usted parece que tiene, la tiene básicamente es porque la tiene ahí a la mano, la tiene todos los días, puede hablar. Hoy en este libro se dice que el contrabando de cigarrillos se va a incrementar por el incremento del impuesto. Hoy Portafolio me dio la razón, o da la razón, me dice que el contrabando de cigarrillos en el último año fue de 300.000 millones de pesos. Llegar con ese dato hoy aquí es llegar desestando, es llegar diciendo ese tipo de cosas. Entonces el primer texto que realmente mi papá me enseñó a leer y lo leí desde muy pequeño, que tenía 4 o 5 años, es el periódico, todos los días el periódico. Y he hecho una gestioncita muy pequeña, pero que debería invitar a los profesores a que le hiciéramos. Y es que he hecho algunos concursos, entre los cursos, y les he dicho a los muchachos que se ganó un mes de periódico. Y voy y pago una suscripción de periódico, de un mes, para que tengan la costumbre de leer. Eso no saben lo importante que es. Ahora, hay textos también que son muy emblemáticos. Por ejemplo, yo leí a un autor italiano interesantísimo que se llamaba Giovanni Guarecci, y tenía una novela que se llamaba Don Camillo, que tiene más toda una serie, y es el conflicto entre el comunismo y la Iglesia Católica en la posguerra de la Italia. Y eso lo hace con una pluma muy rápida, muy simpática, muy bonita, es decir, una cosa muy bien lograda. Y después, como a los 11 años o 10 años, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Digamos, de ahí para adelante mi vida se ha repartido en ser un García Marcano totalmente pegado a él, y adicionalmente mucho lo que es la lectura de las novelas de investigación, Agatha Christie, John Grisham, Dan Brown, son cosas que a uno le ayudan mucho para estar despejándose, y obviamente lo técnico, que eso no puede uno evitar. Cuando uno está participando en 10 reformas tributarias, le toca leerse 200 textos para escribir un artículo. Entonces esos son los títulos hartos, digamos. El día que le comience a uno a gustar más los títulos técnicos que los títulos de novelas de espías, ya es hora de que se mencione. Muchas gracias, doctor. Doctora Claudia, muchas gracias. Cuéntanos un poco entonces también cuál fue esa primera publicación, libro que te impactó, que quisiera recomendarle a todos nuestros
asistentes y a las personas que nos están escuchando en este momento y viendo también a través de Republicana Radio? Bueno, por obvias razones, pues este texto que estamos publicando el día de hoy, pues acompañada y con la gran oportunidad de estar al lado del maestro Guillermo Fino, muchísimas gracias por permitirme ese espacio. Otros libros también que comparto igualmente, el de Agatha Christie, los de John Grisham, me parecen maravillosos. Y estoy justamente traía a colación uno de los libros que estoy leyendo actualmente, y en el marco de la Feria del Libro 2018, en donde Argentina es el país invitado, estoy haciendo la lectura del libro Cómo se hicieron los derechos humanos, un viaje por la historia de los principales derechos de las personas, del profesor Ricardo Rabinovich. Es una lectura encantadora, es transportarse históricamente a la Grecia antigua, a la Roma antigua. Es una conversación entre el derecho, la filosofía, el arte, muy enriquecedor. Entonces ese es un libro también muy lindo que podemos... Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires y sí, es el director del área de posgrados. Muy bien. Sí, y en el marco de la feria que tiene como país invitado a Argentina. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Tendrás que recomendarme ese libro para ver si lo podemos Claro adquirir que en sí. esta feria. Claro que Muchas sí. gracias por tu intervención. A ti muchas gracias. Ahora, Mauricio, cuéntanos un poco también cuál fue ese primer texto, esa primera publicación que quieres recomendar. Gracias, Rodrigo. Bueno, principalmente lo dije en la reunión pasada, los textos de García Márquez. Quiero pegarme también al doctor Fino en el tema de leer la prensa. Cuando uno está empezando la universidad y le queda tiempito, lee la prensa, la página deportiva. Después un poquito más, en la medida que va avanzando en sus estudios, lee entonces las noticias económicas, políticas, y ya más adelante entonces lee los editoriales. Entonces como que es la progresión que va generando uno en su vida profesional. También es importante retomar un poquito los libros de filosofía que pues, los muchachos, no sé, hoy en día les pregunta a uno sobre la política, la república, de Platón, de la política de Aristóteles, etc. Y como que no lo han leído, se les borra el cassette. Entonces, como recordar esa parte que es principalmente de ayuda a pensar. Y quiero, para esta feria, recomendar un texto que es un pequeño empujón del Premio Nobel de Economía Richard Thaler, en el cual nos habla un poquito de la economía conductual, la economía que tiene el consumidor cuando va a comprar, su conducta, ¿qué lo impulsa a comprar? Está contradiciendo 200 años de teoría económica de las decisiones racionales. El autor menciona que no siempre se adoptan medidas racionales para consumo, para comprar. Entonces, a partir de ahí, es un texto muy importante porque obedece a ese impulso que nosotros los consumidores tenemos al comprar. Le preguntaban a él qué iba a gastar el dinero, el $1.000.000 del premio Nobel, y dijo que de la manera más irracional posible. Muchas gracias, Mauricio. Ricardo, cuéntanos. Soy un lector consumado también desde pequeño. Y mi padre y mi abuelo también me enseñaron a leer la prensa, pero con el tiempo, a diferencia de ustedes, me desilusioné de la prensa colombiana, sobre todo en la parte que tiene que ver con las noticias internacionales. Somos todavía un país muy provinciano y no sabemos que existe el mundo, entonces las páginas internacionales son muy escasas, son muy cortas. Pero de literatura, que es lo más bello que puede tener en estos momentos, yo creo que de lo que nos queda a la humanidad para disfrutar, he leído, no sé, y de los recomendados,
que siempre me marcó a mí, Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad. Recuerdo El túnel de Ernesto Sabato, bello libro. Actualmente les podría recomendar la saga del Gaviero, es de Álvaro Mutis. Son varios libros excelentes, una colección, o busquen, traten de Valerio Máximo, El ejército perdido, y no sé, la literatura es infinita, Agatha Christie, para andar uno sopesando y poniendo a maquinar su cabeza, poniendo a usar sus neuronas. La literatura es muy amplia, es decir, muy difícil recomendar textos exactos, pero así por lo menos les dejo yo estas pequeñas consideraciones. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Para terminar rápidamente y darle cierre a este importante evento, quisiera hacer la pregunta que le hemos hecho a todos nuestros autores que han compartido en esta feria. ¿Prefieren el libro escrito o libro digital o ambas formas? Doctor Fino. Yo prefiero, para leer, el libro escrito, para investigar el libro digital. Muy bien, doctor. Doctora Claudia. Bueno, creo que eso es exactamente lo mismo que me parece a mí. Indudablemente que los textos escritos son maravillosos, verlos, hojearlos y finalmente concluir las lecturas es algo muy rico. Y por supuesto que el texto digital ahora es la biblioteca digital, que si no se tiene, pues no estás incompleto en tus investigaciones. Muchas gracias. Mauricio. Rodrigo, yo prefiero el texto escrito, pero obviamente en el mundo académico y en el mundo de la investigación tenemos que también tener el digital. Muy bien. Y para finalizar, Ricardo. Al igual de sus compañeros, prefiero para disfrutar una lectura el libro escrito. Se puede manosear, se le puede importunar las páginas, se puede oler, porque hay libros que con el tiempo toman un aroma bien especial, un sabor característico. Siempre voy a preferir para disfrutar el libro escrito. Para trabajar, sin dudas, en estos momentos, pues los libros digitales. Muchas gracias. Así fue el lanzamiento de nuestro libro Impuestos Territoriales en Colombia, Actualidad, Perspectivas, Derechos Fundamentales, Impacto en las Pymes. Una felicitación muy especial a nuestros autores.